Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alerta por interrupciones eléctricas. Varios departamentos del país ya están viviendo cortes en el suministro de energía. Sin embargo, no es por falta de electricidad necesariamente, sino por el deterioro en las redes de transmisión. Les tenemos todos los detalles. ¿Es posible un racionamiento generalizado? Lo que pasa ya en 7 departamentos hace temer que el problema pueda extenderse a todo el país. ¿Qué tan posible es esto? Analizaremos el panorama con Sandra Fonseca, presidenta de ASO Energía. $1 a menos de 4.000 pesos colombianos. La divisa sigue bajando de precio y ya se cotizó hoy en 3.971 pesos en algún momento de la mañana. Veremos las causas y qué podría esperarse para el resto del año con el experto Gregorio Gandini. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que ya encendió las alertas a nivel nacional. Varios departamentos empezaron a sufrir interrupciones programadas en el suministro de energía eléctrica. Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho de la compañía XM, nos cuenta todas las razones. Veamos. En cumplimiento de las funciones a nuestro cargo, desde XM hemos venido dando las respectivas señales a la institucionalidad sectorial y también a los agentes del mercado sobre la existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes de las subáreas del país: Guajira, Cesar Magdalena, Córdoba, Sucre y Bolívar, por sobrecargas de la infraestructura y bajos voltajes en condición normal o frente a fallas en los equipos de la red. La misma condición sucede con la red que atiende la demanda del departamento de Chocó, pues presenta una alta vulnerabilidad a fallas, dando lugar a desconexiones continuas de demanda. Ante la presencia de estas situaciones, en XM hemos tomado acciones operativas con los operadores de red que en ocasiones han permitido reducir la demanda no atendida para minimizar el alto impacto en las regiones antes mencionadas. Acciones que, dado el agotamiento de la red y el crecimiento de la demanda, son insuficientes. Si bien en términos generales Colombia cuenta con altos niveles de seguridad y confiabilidad en la atención de la demanda de energía, nos preocupa la situación de algunos territorios en los cuales se identifica que con los incrementos esperados en la demanda de energía sería muy complejo prestar el servicio con la seguridad y calidad acostumbradas. Este es el caso, por ejemplo, de las poblaciones atendidas desde las subestaciones El Banco, La Jagua, San Juan y Guatapurí en el área Guajira, Cesar Magdalena, San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen y El Plato en el área Bolívar, así como Cincé, Mompox y Mangangué en el área Córdoba, Sucre, donde la red presenta señales claras de agotamiento que afectan la prestación del servicio y en donde ya se han presentado situaciones operativas puntuales que han requerido la programación de demanda no atendida. Y para analizar el panorama de lo que está ocurriendo, quiero saludar a una verdadera experta. Doctora Sandra Fonseca, presidenta de ASO Energía. Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, un gusto realmente compartir con ustedes estos minutos. Doctora Fonseca, ¿qué tan grave le parece esta advertencia que nos acaba de hacer el doctor Zapata de XM? Es bastante preocupante porque lo que está relatando XM es que ya estamos enfrentando problemas operativos al atender la demanda del sistema interconectado nacional. Entonces, hay que considerar lo siguiente: la expansión del sistema incluye los proyectos de generación, los proyectos de transmisión, pero también todas las redes de distribución. Hemos recientemente escuchado que hay retrasos en los proyectos de generación, que hay problemas en las conexiones de las líneas de transmisión, pero también hemos advertido, y nosotros desde los usuarios, que las redes de distribución, lo que se llama subtransmisión, también está con retrasos en la inversión.
Cuando hay retrasos en la inversión, entonces se saturan las redes y hay que hacer algo que se llama deslastre de carga, es decir, soltar un porcentaje de los usuarios, no atenderlos hasta que pasen los picos de consumo y volver a restituirlos. Entonces, esto es una especie de razonamiento programado, autorizado por el Consejo Nacional de Operación, pero que al final afecta a los usuarios. Esto es un efecto acumulativo, no podemos decir que sea algo reciente. Sin embargo, desde hace más de 5 años se están remunerando tarifas de distribución para hacer proyectos y estos están no totalmente cumplidos, no se conoce el estado de los planes de inversión y ya XM nos está diciendo que los usuarios vamos a empezar a sufrir estos cortes de energía de acuerdo a la cargabilidad que está saturada en las redes de distribución, subtransmisión. Pero si le entiendo bien en este momento, es un tema no por déficit de energía, no porque nos esté faltando la energía, sino que a la energía se le está dificultando llegar a ciertos puntos del país. Exactamente, porque tenemos generación, tenemos redes de transmisión, pero cuando tiene que llegar a la demanda de los usuarios, tiene que pasar por las redes de distribución, de subtransmisión y distribución. Y ahí no hay suficiente expansión, los transformadores se saturan, las líneas también se saturan, y para que puedan seguir operando y no se genere un evento masivo, hay que hacer un recorte de carga en momentos específicos, en circuitos específicos y a usuarios específicos. Esto existe técnicamente. El problema es no tanto como lo dice XM, que la demanda ha crecido, porque la demanda es normal que crezca, sino que no ha tenido suficiente expansión para cumplir con estas restricciones que cada vez se acumulan más. Entonces, en este momento, XM está diciendo, vamos a empezar a hacer cortes, deslastre de carga en algunas de las regiones porque no podemos operar el total de la demanda. Pero insisto, es porque las inversiones en subtransmisión, en transmisión, no han sido suficientes. Ahora, doctora Fonseca, digamos, oleoductos o gasoductos, inyectarle 5% más de insumo a esos, digamos, proyectos de transmisión de petróleo o de gas, pues aparentemente no es mucho, ¿no? No es una cifra muy grande, crecer el bombeo un 5%. Pero ¿por qué en la energía un 5% sí parece preocupante? ¿Por qué este crecimiento en la demanda sí nos pone en esta situación? Claro, la demanda hay que atenderla en situaciones normales y también en situaciones de algún evento o de alguna falla. Y XM nos está advirtiendo que tanto en situación normal, en operación normal, como ante fallas, el sistema está al límite para restablecerse y para responder a este incremento de demanda. ¿Esto qué hace? Esto dificulta que se puedan hacer mantenimientos, esto dificulta que se puedan conectar nuevos proyectos o de generación o nuevas cargas. Esto hace que realmente algunos usuarios finalmente estén desconectados. Entonces, en este instante, lo que nos están diciendo es que ya llegaron al límite y que a pesar de que hubiera generación excedentaria, no hay suficientes redes de distribución, los transformadores están saturados, las líneas están al máximo de carga y que en cualquier momento eso puede generar un problema mucho más grande. Existen mecanismos para manejarlo, pero cuando el sistema está tan sobrecargado, se generan lo que se llaman huecos de tensión o huecos de frecuencia y hay que hacer un manejo de carga de manera operativa. Esto, como digo, es un tema que ya viene desde hace varios años, pero de alguna manera como usuarios estamos enfrentando algo que no se ha solucionado y que por lo menos desde el punto de vista de la demanda es muy preocupante, porque además sube los costos de la energía. Claro, claro. Aquí me van a poner un mapa, básicamente con los departamentos que tienen, digamos, las redes de transmisión de energía más obsoletas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero muchos se preguntan, ¿esos cortes programados de energía necesariamente tendrían que darse en estos departamentos? O bueno, en esos departamentos tendrían que aumentar esos cortes porque muchas de las personas nos dijeron, aquí ya nos están racionando la energía. ¿O podría pasar algo en Cundinamarca? ¿Podría estar en riesgo el abastecimiento del Meta, de otras regiones más del centro del país?
En realidad, cuando uno revisa los últimos planes de expansión de la UVME, cuando uno revisa los análisis operativos que ha hecho XM, en todo el país hay esta situación de agotamiento de las redes de subtransmisión y de capacidad de transformación. Lo que pasa es que hay más atrasos de proyectos de expansión en algunas zonas que en otras. Entonces, nos están advirtiendo que sobre todo en la costa atlántica hay mucho más riesgo de que esto ocurra, pero realmente se ha advertido que esto puede ocurrir en todas las subáreas del país, porque en realidad dentro de todas las expansiones de distribución no se han cumplido a cabalidad todos los planes de expansión que se habían previsto desde el punto de vista tarifario desde hace más de 5 años. Entonces, nosotros como demanda que hemos dicho, le hemos dicho a la Superintendencia de Servicios Públicos, le hemos dicho a la CREC, le hemos dicho al Ministerio que haga un control de los planes de inversión, que lo publiquen y que ajusten la remuneración acorde al cumplimiento de los mismos. Claro, pero se podría dar el caso en que, por ejemplo, esté faltando, no sé, energía en el departamento de Sucre. Aquí vemos uno de los más afectados y se toma la decisión de decir, tenemos que cortar un poquitico el suministro por unas horas en Bogotá para mandarle energía a Sucre que tienen algún déficit, o ese tipo de cosas no se presentan, así no funciona el sistema. El sistema funciona en un equilibrio donde se logra hacer un balance entre toda la generación del país y toda la demanda del país, pero el sistema está interconectado con líneas de transmisión y esas líneas de transmisión también tienen unos límites en la capacidad de transferencia. Esos límites en la capacidad de transferencia limitan qué tanto una subárea puede apoyar a otra subárea. Entonces, sí existe, digamos, la posibilidad de que las áreas se compensen y se ayuden a abastecer, pero también hay unos límites porque si la capacidad de las líneas y las capacidades de transformación no logran trasladar la generación de un sitio a otro, pues igual tenemos el problema en las subáreas, que es lo que está diciendo XM, que ya está empezando a pasar. Entiendo, entiendo. Ahora, doctora Fonseca, paralelo a esto, ustedes y otros gremios del sector energético firman, yo vi su firma hoy aquí en este documento, una carta que le envían al gobierno nacional. Bueno, claro que aquí me pusieron fue un comunicado de XM, pero hay una carta que ustedes enviaron a la ministra Irene Vélez, donde expresan varias preocupaciones sobre el sector. Una preocupación relacionada con los expertos que tienen que hacer parte de la CREC, ¿no? Que como que no se han nombrado en propiedad. Otras preocupaciones sobre lo que ocurre en la UVME. En términos generales, ¿qué es lo que más les está preocupando a ustedes, los actores del sector? Claro, en este tema estamos de acuerdo, tanto los gremios de oferta como nosotros los gremios de demanda, en que hay que cumplir el ordenamiento institucional del sector. ¿Esto qué quiere decir? Hay que tener asignados expertos en la Comisión de Regulación de dedicación exclusiva por 4 años. En este momento tenemos expertos que están simplemente asignados temporalmente y que son funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, es decir, están haciendo las dos labores, tanto la de política en el Ministerio como el de la regulación, y en cualquier momento pueden dejar de hacerlo, es decir, no se tienen a expertos, como dice la ley, asignados por 4 años de dedicación exclusiva para cumplir su función. Eso hace que las decisiones sean mucho más difíciles de tomar desde el punto de vista regulatorio. Segundo, la planeación. La UVME también tiene muchas más funciones ahora porque les han delegado todos los temas de conexiones de proyectos y se ha venido demorando en emitir los planes de expansión y en actualizar las proyecciones de demanda. Entonces también hacemos un llamado a que el sector requiere estos planes de expansión y que requiere estas nuevas proyecciones de demanda. Y desde el punto de vista institucional es muy importante que la CREC además reorganice su agenda, porque como todos sabemos salió un nuevo decreto que le asigna nuevas prioridades a la CREC en este tema, digamos, de ajuste sectorial, y la agenda en este momento no coincide con las prioridades que el gobierno le ha asignado a la comisión. Claro. Yo le quiero hacer una última pregunta. Aquí hemos hablado de temas a veces técnicos que para la gente es difícil de entender, pero cuando hablamos de estas cosas, inmediatamente a uno se le devuelve el cassette 30 años atrás, ¿no? Por allá en los 90, en el 91, 92. Y la gente se pregunta, más allá de las cifras, de que la tensión, de que yo no sé qué, que el voltaje, que el transformador, ¿estamos cerca de llegar a vivir una situación como la que el país vivió en esa época, en el 91?
Yo creo que hemos crecido mucho y nos hemos fortalecido mucho como sector energético, hemos desarrollado la regulación, hemos desarrollado expansión, logramos muy buenos resultados, pero nuevamente digamos que el sector va en decline en términos de los resultados, en los resultados de expansión, en los resultados de tarifas, en los resultados de calidad. Entonces, no estamos en la misma situación, pero sí tenemos que actuar inmediatamente para evitar que volvamos a llegar a una situación de este estilo como hace 30 años. Es muy importante tomar decisiones de manera oportuna, es muy importante entender los impactos que se tienen en los usuarios de todo tipo y es necesario fortalecer nuevamente el sistema para que haya suficiente generación, para que haya suficiente transmisión y para que haya suficiente distribución y así se logra optimizar y es lo que todos queremos en bien de los usuarios, en bien del país, en bien de la economía, en bien de la sociedad. Claro, no, pues a diferencia de esa época, la economía no estaba tan volcada al Internet como hoy en día, ¿no? Imagínese un apagón por varias horas al día. No sé qué impacto económico podría llegar a tener un fenómeno así. Por supuesto, es un tema de prestarle mucha atención. Gracias por esta explicación, doctora Fonseca. Como siempre, muy ilustrativas sus explicaciones. Gracias por estar aquí. Una feliz noche. Un gusto. Las preocupaciones del sector. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el más reciente reporte sobre penetración de la televisión por suscripción en Colombia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Lo que algunos expertos venían vaticinando ocurrió esta mañana en Colombia, que el dólar iba a caer, iba a ceder, iba a ubicarse por debajo de los 4.000 pesos. Esto ocurre finalmente por primera vez desde mediados de junio del año pasado, en pleno proceso electoral en nuestro país, cuando llega el doctor Gustavo Petro a la presidencia de la República. En esos momentos el dólar estaba por debajo de los 4.000 pesos, después se trepó bastante y vuelve a corregir y lo volvemos a tener en ese nivel. Doctor Gregorio Gandini, economista, analista y profesor universitario, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Víctor, muchas gracias por la invitación como siempre. Después de haber visitado precios por encima de 5.000 pesos en noviembre del año pasado, ¿en ese momento era previsible volver como a tener una normalidad en el dólar, a tener precios más parecidos a los promedios de los últimos meses? Bueno, digamos que lo que vimos en el cierre del año anterior no daba, digamos, como mucho margen de maniobra, con los bancos centrales todavía subiendo tasas. La inflación aquí, por ejemplo, en Colombia no había empezado a bajar y hasta ahora teníamos algunas señales de algunos países donde estaba bajando la inflación. Entonces, pues digamos que ese escenario en ese momento no daba para pensar que estuviéramos ajustando tan rápido, digamos, la tasa de cambio. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que desde noviembre del año pasado, cuando el dólar llegó a 5.061 pesos, hasta hoy, que rompe a la baja los 4.000 pesos, ahí vemos una caída de más de 1.000 pesos, ¿qué ocurrió en la mitad para que se devolviera tanto el dólar? Bueno, yo pienso que es la suma de varios factores en términos globales y hemos empezado a ver cómo la inflación en Estados Unidos empezó a bajar y la Fed finalmente en mayo, que es donde ya estamos viendo el impulso más fuerte en el dólar global, dejó de subir tasas. Cuando el Banco Central deja de subir tasas, pues hacen menos atractivos los activos en dólares, entonces eso hace que también quieran venir a buscar activos atractivos en otros países y salgan, digamos, de la moneda. Eso por el lado global. En el lado local hemos tenido de todas formas, creo que una gran ventaja que ha tenido este gobierno desde el punto de vista de los ministros de Hacienda ha sido un mensaje conservador en términos del manejo de la política fiscal, del gasto y adicionalmente pues sí hemos visto cómo las reformas cuando se intentaron pasar en el Congreso tuvieron problemas y eso lleva a pensar a que van a tener que ser más negociadas ahora que inicia la siguiente legislatura. Entonces creo que todo eso ha aumentado, digamos, para reducir un poco la percepción de riesgo en Colombia y globalmente también que los inversionistas tengan un mayor apetito de riesgo y busquen activos como los nuestros. Claro.
Mire, este fue el comportamiento del dólar en la jornada de hoy. Desde la apertura, 15 minutos después de la apertura, se ubica por debajo de la barrera de los 4.000 pesos. Así estuvo la mayor parte de la jornada. Ya cerrando las últimas operaciones, se ubicó un poquitico por encima de los 4.000, pero digamos el promedio de negociación que determina la tasa representativa se ubica por debajo de los 4.000 pesos. Con todo lo que está ocurriendo esta semana seguramente o la otra empiezan las discusiones nuevamente de las reformas, con todo lo que está pasando afuera, ¿cree usted que hay campo para que el dólar siga cayendo? Es posible, pero yo siento que ya en este punto, esta primera semana que viene, digamos, la semana siguiente, va a ser crucial toda esa discusión de las reformas en términos de la percepción de riesgo a nivel local que vayamos teniendo desde afuera. También vamos a tener reunión de la FED el 26 de julio. Esa va a ser determinante en términos de su lenguaje y cómo van a ellos a determinar las tasas, si van a haber más aumentos de tasa o finalmente se van a detener en el año. Entonces, esos son dos factores importantes a tener en cuenta para ver si mantenemos esta racha que estamos viendo. Doctor Gandini, el presidente Gustavo Petro puso este trino en la jornada de hoy. Cuando el dólar rompía hacia abajo la barrera de los 4.000 pesos, pues él ponía esta imagen, ¿no?, dentro de su trino y mostraba el precio del dólar, ¿no?, 3.983 pesos en ese momento, y decía: eso se llama confianza en un gobierno. Es decir, la caída del dólar se la atribuyó a la confianza sobre el gobierno, y después escribe otras cosas sobre unos eventos pues, que se van a realizar aquí en Colombia próximamente. Y después el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, y lo quiero invitar a usted a que escuche lo que dijo esta mañana, pues también celebró esta caída del dólar y la atribuyó a mensajes de responsabilidad fiscal desde el Ministerio de Hacienda. Veamos y ya le hago una pregunta sobre eso. Veamos. Yo diría que el mercado ha reaccionado favorablemente al tema de que sí estamos cumpliendo el compromiso de regla fiscal, que estamos haciendo los ajustes. Cuando el dólar, doctor Gandini, se trepó hasta por encima de 5.000 pesos, como popularmente se dice en las redes sociales, muchos decían: culpa de Petro, culpa de Petro, culpa de Petro. Aquí, cuando el dólar se devuelve, ¿qué tanto tiene que ver el gobierno nacional en este retroceso de la divisa? Esto es un ejercicio de incertidumbre. Cuando se eligió al presidente Petro, ¿qué es lo que sucede? Nadie sabía cómo iba a ser el primer gobierno de izquierda, y eso lleva a un nivel de incertidumbre muy alto y eso hace subir el dólar, definitivamente, digamos, en términos locales, ¿no? También había una serie de hechos globales, pero sí, si hablamos de local. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que hemos venido viendo desde enero es cómo el mercado y los inversionistas van decantando un poco más la efectividad que tiene el gobierno, pero adicionalmente cómo es el discurso. Lo que dice el ministro no es el 100% que solo el gobierno lo vaya bajando, puede ser dólar, pero en realidad sí su discurso de responsabilidad fiscal es importante desde el punto de vista local. Vale la pena notar que llevamos el receso del Congreso, quita mucho ruido, por lo que no están las reformas andando, y lo que ha habido es un lenguaje muy tranquilo y muy conservador, a pesar del cambio de ministros de Hacienda, porque esto venía desde el ministro Campo, ¿no? Entonces, digamos que sí tenemos como un periodo de calma, y es más como el ejercicio de la incertidumbre, como lo percibe el mercado. Ahora, ¿por qué subirle a la gasolina, que es un tema doloroso para nosotros los usuarios, por qué es un buen mensaje de responsabilidad fiscal? Porque el Fondo de Estabilización Petrolera es un hueco gigante en el presupuesto. En términos de cuando se estabiliza, se tiene que subsidiar el precio de la gasolina, la plata tiene que salir de algún lado, o sea, sale el gobierno para cubrir ese hueco. Entonces, cuando ellos empiezan a subir el precio de la gasolina, claro, pues va a tener otro impacto, pero este es un efecto que debió haberse visto desde antes. Cuando va subiendo el precio de la gasolina, pues es menos plata que tiene que sacar el gobierno para cubrir el hueco, y el hueco se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces eso le da a uno mayor, muestra una mayor sostenibilidad fiscal hacia el largo plazo. Hacia el largo plazo. Si tengo una deuda ahorita en dólares, ¿qué hago? Porque estoy agarrando el dólar más bajo en 13 meses aproximadamente. ¿La pago? ¿Me espero un poquitico? ¿Qué puede pasar? Bueno, esa pregunta que me la haces consistentemente, es una duda muy normal, y es: si uno ve el dólar barato en cualquier instancia y está más barato que cuando se endeudó, pues uno debería abonarle a la deuda en dólares. También depende mucho el dólar cómo estaba cuando uno se endeudó, pero de todas formas las deudas en dólares debería
seguimos en niveles altos. Estar debajo de 4.000 es muy bueno, pero sigue siendo un dólar alto. Entonces hay que aprovechar, digamos, también matar esas deudas rápidamente. Pero ¿por qué dice usted que el dólar todavía está alto? Pues porque digamos que nosotros hemos tenido dólar mucho más bajo históricamente hablando. Estamos hablando de dólar de 3.200, de 3.500. Entonces, 3.900 es, pues que hacia allá nos acercamos, es una medida buena, es un buen nivel, pero todavía no se ha estabilizado. Hemos tenido una tendencia que va bajando, pero todavía no se ha estabilizado. Entonces, lo que yo sí creo que es importante es, si las deudas están en dólares, lo que sí puedo prever es que puede haber volatilidad como la hemos visto. Es preferible aprovechar estos momentos de descanso del mercado donde va bajando y comprar y pagar. Ahora, lo que pasa es que muchos dicen, no, ¿y qué tal si hago tal operación, ¿no? Independientemente de hacia dónde me afecte o me beneficie el precio del dólar? Pero es que me da miedo que de pronto rebote, que se vuelva a subir el dólar. O si compro yo hoy, ¿qué tal que en los próximos días caiga más y lo veamos en 3.600, 3.700 pesos? ¿Qué podría hacer rebotar al dólar nuevamente? ¿Qué cosas que estén por ahí en el panorama? Bueno, aumentos de tasa de la Reserva Federal, que siga diciendo que va a seguir subiendo tasas a pesar de los ajustes en inflación en Estados Unidos, harían cambiar mucho el sentido del dólar global, lo que nos termina pegando a nosotros. Adicional a eso, cómo se desarrollan las reformas, la cantidad de ruido podría no necesariamente subirlo permanentemente, pero sí generar una mayor volatilidad, dependiendo de las discusiones que se tengan en el Congreso y de cómo esas reformas afecten también la sostenibilidad fiscal de la que venimos hablando. Si salen muy costosas, si salen sistemas, por ejemplo, la reforma pensional, que también está ahí en cola, que vayan a afectar el mercado de test, que es un mercado que atrae mucho, que atrae pues más o menos el 26% de los test en Colombia están en manos de extranjeros. Cualquier cosa que pueda afectar ese tipo de cosas, pues pueden volver a subirnos el dólar, que se perciba mayor riesgo. Que se perciba mayor riesgo. Pues de momento, celebrar ese nivel, dice usted que puede estar un poquitico caro todavía frente a los pares regionales, en fin, pero miraremos entonces, seguiremos muy pendientes del movimiento del dólar. Doctor Gandini, gracias. Una feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Noticia económica muy importante, otra vez volvemos a tener dólar por debajo de los 4.000 pesos. Hacemos otra breve pausa, ya les contaremos cuáles son los países que tienen la mejor calidad de vida en el mundo. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 6,3 millones y corresponde al número de usuarios del servicio de televisión por suscripción al cierre del año pasado. Eso equivale a una penetración del 36% de los hogares colombianos. Según la Comisión Reguladora de Comunicaciones, hubo un aumento de 2,15% en 2022 frente al año 2021. Además, reveló que los ingresos por este servicio sumaron 6,3 billones de pesos. Eso equivale a una tarifa de 45.000 pesos mensuales en promedio por cada cliente. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado, el dólar oficial para mañana, como ustedes pueden ver, por debajo de los 4.000 pesos. Será de 3.991 pesos con 15 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,44%, se ubicó en $79 con 63 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.271.000 pesos por carga para mañana como referencia. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,83%, acción más valorizada preferencial del Grupo Aval, ganancia de 3,89%, y la acción que más cayó, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, que tuvo un retroceso de 5,56%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el ranking de los 10 países con la mejor calidad de vida para sus habitantes. Luxemburgo, Países Bajos, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Omán, Austria, Noruega y en el 10º lugar, España. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.